Bueno, mi nombre es Jonathan Begun, trabajo en una consultora que se llama Behavioral Insights Team. Trabajo como asesor principal. Me acaban de promover hace un mes, así que, como, vamos, incremento salarial. Un poco trabajo co-liderando el portafolio. ¿Eso es una alarma? Vivo en México y hay sismos en México, entonces estoy traumado, como suena así, ya estoy corriendo. Eh, Estudié acá, en la ITELA, siempre lindo estar en casa. Estudié Economía Empresarial, una maestría en Finanzas, di clases un rato acá y ahora estoy basado en México. Pero bueno, un poco les quería contar algunas experiencias latinas del Behavioral Insights Team. Para los que no nos conocen, los y las que no nos conocen, nacimos en el año 2010 más o menos como una unidad de gobierno. Un poco Iván lo mencionó, nuestro presidente David Halpern, en su momento, como llegó esta propuesta de, hey, como, ¿por qué no aplicamos ciencia del comportamiento para mejorar políticas públicas? Y obviamente hoy claramente es un poco más atractivo. En el año 2010 era un loco, y el primer ministro le dijo, demostrame resultados, te doy un año. Si en un año me demuestras resultados, te dejo seguir con esto, si no, fuera. Out, en inglés británico se lo dijo. Por suerte nos fue bien, porque si no, no tendría trabajo, o no trabajaría acá, ojalá en otro lugar. Y la verdad es que del 2010 hasta el día de hoy hicimos más de 1.200 proyectos, más de 700 evaluaciones, eso es algo que nos enorgullece un montón. Es fácil decir que uno hace ciencia del comportamiento, después correr experimentos y medir si efectivamente funciona lo que estás proponiendo, un poco más difícil. Pero vayamos a Latinoamérica. Latinoamérica, llevamos casi una década trabajando en esto, yo no, yo entré hace 2 años y medio, pero en Latinoamérica y Caribe, nuestro primer proyecto fue como en el 2014 y desde entonces hemos hecho más de 40 proyectos, más de 30 evaluaciones. Nuevamente quiero hacer foco en eso. Trabajamos en 17 países de la región, en un montón, y tenemos equipos distribuidos en Argentina, México, Colombia y Perú. Solemos trabajar mucho con gobiernos, con Iván trabajamos muy, muy de cerca. Iba a contar el caso de las vacunas y el chatbot, Iván me lo primerió, así que tuve que elegir otro. Pero también trabajamos con el BID, trabajamos con el Banco Mundial, con diferentes gobiernos, con empresas privadas también, pero siempre en proyectos de impacto social, ¿no? Es decir, vender más gaseosas, ¿no? Ayudar a que la gente ahorre más con bancos, sí, podemos hacer eso. Y sí hemos trabajado en grandes y una gran variedad y diversos temas, lo cual es complejo, ¿no? Porque medio como que nunca hice un proyecto de, no sé, gestión de residuos y un día me toca hacer un proyecto de gestión de residuos y es como que en un par de meses me tengo que volver experto en eso, pero por lo menos es divertido y es movido. Hacemos acá mini pauta publicitaria, pero básicamente la forma que tenemos de colaborar es proyectos punta a punta, traemos un problema, te ayudo a resolverlo, evaluamos y después vemos si escalamos, aprendemos o lo que sea. Hacemos mucho desarrollo de capacidades, ya sea como talleres, pero también cosas como un poco más divertidas, grosas, como apoyar la formación de unidades comportamentales, como en el caso de Argentina. Estuve apoyando en Ceibal en Uruguay, unas capas. En Chile estuvimos hasta el estallido social y ahí medio como que desaparecimos o desapareció. Pero bueno, apoyamos a un montón de unidades. También asesoramos sobre políticas generales sin hacer intervenciones, sino como decir, hey, la ciencia del comportamiento dicen que esto para acá, para allá, etiquetado frontal, por ejemplo, a pesar de que en Argentina fue sumamente polémico, hay mucha evidencia de que funciona. Y después a veces nos piden ayuda simplemente haciendo evaluaciones de impacto o de procesos. Hey, tenemos esto, pero no sabemos si funciona. ¿Nos ayudas evaluando? Y ahí entramos a evaluar. Ahora, traje algunas experiencias. Las primeras 3 las voy a contar, la cuarta solo si llego. Pero lo malo de tener como muchos casos es que hay choice overload, ¿no? Uno se paraliza y no sabía bien qué traer, así que intenté traer como un popurrí de cosas diferentes. Si les está aburriendo, me hace una seña y paso al siguiente, porque por suerte traje un par. Voy a empezar por una en Chile. Este es uno de mis proyectos favoritos, me parece tremendo. Un poco lo que hicimos en Chile es, trabajamos con el PNUD, y el problema que nos trajeron era poder reducir, si se quiere, o abordar una problemática muy, muy grande, que era que un montón de mujeres en Chile, a ver, una de cada 4 en el 2019 había sufrido violencia íntima de su pareja. De esa, una de cada 4, 2 de cada 10 presentaban una denuncia penal y
una de cada tres abandonaba el proceso penal. Y eso era un problema grave. Un problema grave porque obviamente nunca hay una consecuencia contra el agresor, pero también cuando las mujeres abandonaban el proceso de denuncia penal, perdían protección del Estado. Entonces, un poco la propuesta o el desafío era cómo podemos hacer para que más mujeres que hayan sido víctimas de agresión íntima de pareja termine el proceso de denuncia penal. ¿Sí? Y un poco lo primero que hicimos es entender cómo es la perspectiva de una mujer que presenta una denuncia en la fiscalía, ¿no? Trabajamos con la Fiscalía de Santiago acá. ¿Alguna vez hicieron un trámite con el Estado? Yo solía trabajar en el Estado, así que me siento como con derecho de criticarlo. Es un lío, no se entiende nada, nunca se entienden las comunicaciones, no sabes qué está pasando, es como muy difícil hacer trámite con el Estado, y este caso era similar. Y un poco lo que hicimos es, ok, entendamos como el user journey o la ruta de usuario de mujeres que presentan una denuncia, y un poco para contarles y no generar mucho misterio o mística, lo que hicimos es identificar momentos clave en donde nosotros podríamos intervenir o hacer algo. ¿Se ve? Y encontramos, básicamente lo que vimos es que, claro, la fiscalía tiene tantos casos que se mira el ombligo y nunca se le ocurre de comunicarle a las personas qué está pasando. No tenés idea, presentás una denuncia y algún día tal vez te llega un mail, un mensaje o una llamada diciendo, hey, mañana te tenés que presentar a la fiscalía, ¿no? Pero después en el medio hay muy poca comunicación. Y lo que hicimos son envíos de mensajes y llamadas telefónicas en 4 momentos diferentes. Y lo que vimos es que efectivamente funcionaba, ¿no? Mandar mensajes y llamadas telefónicas de seguimiento funciona, redujimos en 10 puntos porcentuales la cantidad de mujeres que abandonaban el proceso de denuncia penal. Obviamente una intervención súper costo efectiva. Acá la muestra es de 433 mujeres que trabajamos, tanto en total, ¿no? Entre tratamiento y control, y todas las llamadas de envíos de SMS la hicieron entre 2 psicólogas, entre 2 psiquiatras, ¿no? Entonces, teníamos capacidad de hacerlo, como se puede escalar, y acá dio como estadísticamente significativo. En el control, 80 mujeres abandonaron la denuncia, y en nuestro tratamiento, únicamente por enviarles mensajes de texto y algunas llamadas, 58 mujeres, es decir, hay 22 mujeres que terminaron el proceso de denuncia penal, ¿no? Bien, otro caso, mejorando prácticas de ciberseguridad de mujeres en Honduras. ¿Alguna vez le intentaron hackear algo, lo que sea? Sí, es un re problema. Trabajamos en Honduras. Honduras en el 2021 era un país complejo para las mujeres, tasa de feminicidio más alta de Latinoamérica. Es sumamente complejo para mujeres porque es una cultura muy, muy machista. Entonces, las pocas mujeres que se dedican a tener pequeños comercios, que se dedican a tener emprendimientos, tienen muchísimas barreras. Entonces, supongamos, ella es Carmen, no usamos la foto de nadie, esto está generado por inteligencia artificial, pero Carmen es una representación de lo que un montón de mujeres hondureñas sufrían. Tenían un pequeño negocio, funcionaba muy bien, querían ir a pedir un préstamo al banco para hacer crecer su negocio, y a pesar de que el negocio era ella, todos los papeles estaban a nombre de ella, en el banco le decían cosas como, vení con tu esposo. ¿Sí? Después del COVID-19, muchas de las mujeres empresarias, emprendedoras, tuvieron que migrar de sus comercios físicos a comercios online, lo cual hizo que de repente no tengan la presión o los ataques de mafias y criminales y extorsiones presenciales, pero esas extorsiones se convirtieron virtuales. Y un poco lo que intentamos hacer es identificar diferentes barreras o dificultades que estaban enfrentando estas mujeres empresarias. Y algunas cosas que vimos es que, número uno, no tenían un espacio para conectar con otras mujeres empresarias. No tenían redes de conexiones o no conocían a otras empresarias y emprendedoras como ellas. Y también lo que nos pasaba era que muy pocas sabían cómo protegerse de ataques de ciberseguridad. ¿No? Entonces hicimos como un poco de investigación cualitativa, fuimos a entrevistar a un montón de diferentes mujeres emprendedoras y empresarias, muchas ya habían sido hackeadas en el pasado, algunas ya habían sido extorsionadas, y también comentaban esto de, me encantaría poder conocer a más personas como yo, porque claramente como con los hombres no me termino de entender en los desafíos que nosotras
enfrentamos. Y un poco lo que hicimos, y yo sé que en ciencia del comportamiento se habla mucho de los nudges, de las intervenciones así fáciles, costo efectivas, rápidas. Acá fue un poco más compleja, entonces tiene como varios componentes, pero un poco nuestra hipótesis fue, che, ¿qué pasa si a estas mujeres las formamos en grupos virtuales? Como si fuesen grupos de WhatsApp, solo que no usamos WhatsApp porque WhatsApp es, o sea, grupos de WhatsApp ya nadie lee. Usamos otra plataforma, pero a diferentes grupos de empresarias y emprendedoras mujeres las formamos en diferentes comunidades virtuales y les empezamos a mandar mensajes con reglas de oro, con tips sobre cómo protegerse de ataques de ciberseguridad. Y un poco nuestra hipótesis era, si las formamos en grupos virtuales y además les damos prompts, le damos como diferentes tips sobre cómo protegerse, ellas se van a proteger mejor. No solo por el hecho de tener información, sino también porque se pueden hablar con otras mujeres, se pueden compartir experiencias, se pueden motivar o dar retroalimentación mutuamente. Entonces, esa era un poco nuestra intervención. Y el control sí recibía información, ¿no? Había un grupo, hicimos un RCT, el grupo control sí recibía información, pero no participaba de estas comunidades virtuales. Entonces, usamos como un montón de diferentes cosas de ciencias del comportamiento, como efecto del mensajero, identidad, reciprocidad grupal, etc. O sea, todo esto para decir de que había evidencia, y no es una idea que se nos ocurrió en la cabeza simplemente. Corrimos un RCT y un poco vimos algunas cosas alentadoras. Número uno, las mujeres que habían participado de las redes virtuales tenían en promedio, o habían generado en promedio, 3 pares adicionales de network. La pregunta acá era algo así como, ¿con cuántas mujeres creaste relaciones duraderas o creaste nuevos negocios? Y el grupo de tratamiento, 3 personas más. Acá medio obvio, ¿no? Si sos parte de un grupo, naturalmente el número va a dar más alto. Lo que también vimos es que no pudimos medirlo efectivamente, pero sí las mujeres del grupo tratamiento también vieron o autorreportaron mejores buenas prácticas de ciberseguridad y reportaron menores malas prácticas de ciberseguridad. La intentamos con una doble pregunta para asegurarnos de que esto efectivamente era así. Entonces, grupos de WhatsApp, sabemos que son molestos, pero pueden ser útiles. El tercero, este es un caso que trabajamos en Ecuador con Wildlife Conservation Society, que es una sociedad civil internacional que se dedica a proteger animales silvestres. Creo que son dueños del zoológico de Bronx también, como hacen esas cosas. Pero un poco lo que trabajamos con ellos es cómo podemos hacer para reducir el tráfico de animales silvestres en Ecuador. Ahora, nos trajeron esta problemática y había 2 problemas. Es difícil de medir porque no hay datos, y es difícil de ver un cambio comportamental. ¿Cómo haces para saber si redujiste el tráfico de animales silvestres? ¿No? ¿Qué vas al mercado negro? Si hay uno, te quedas ahí viendo a ver cuánto tráfico hay. No sé, era como muy, muy difícil. Entonces dijimos, che, como, a ver cómo podemos descomponer esto un poco más. Y dijimos, bueno, podemos reducir la demanda de animales silvestres. En vez de atacar a los traficantes, ¿por qué no atacamos a las personas que quieren animales silvestres? Pero también, nuevamente, es muy difícil, no hay datos, base de datos sistémicas, no, es difícil de medir. Y dijimos, ok, ¿cómo podríamos cambiar las normas sociales? ¿No? Es decir, esto creo que tal vez podemos acercarnos un poco más. Si queremos reducir la demanda, lo que vemos es, hay un montón de videos en TikTok y en Instagram de influencers que tienen monos y comen papas fritas juntos y todo el mundo lo celebra. Eso está mal, no lo hagan. Pero la pregunta era, ¿cómo podemos cambiar esas normas sociales? Y lo que hicimos es crear unas campañas en Instagram, porque queríamos apuntar a los jóvenes de Ecuador, y básicamente lo que les queríamos decir, hey, el mascotismo de animales silvestres no es cool, no está bueno, no está chévere, como dicen en Ecuador, y después de ese video le pedíamos, vení, firmá un manifiesto en contra del tráfico de animales silvestres y del mascotismo de animales silvestres. Y un poco creamos diferentes tratamientos. Un tratamiento hacía foco en el sufrimiento del animal, un poco era desde la perspectiva de un monito que decía, hey, si vos me quitas de mi hábitat natural y me llevas a comer helado con vos, a vos te parece genial y tenés muchos likes, pero a mí yo no la paso muy bien y me separas de mi familia. No era ese el mensaje, pero más o menos así, por ahí iba. El segundo video, el segundo tratamiento, era sobre consecuencias legales y vinculación con otros crímenes.
El tráfico de animales silvestres es como el cuarto crimen organizado más grande en términos de volumen de plata, después de narcotráfico, armas, creo que trata de personas, y después animales silvestres. O sea, es un crimen grande, grande. Entonces, un poco lo que decíamos es, hey, esto está re mal, como hay leyes que lo prohíben, pórtate bien. Y el tratamiento 3 era sobre enfermedades zoonóticas, ¿no? Muy relevante, post-COVID-19, post-COVID. Y decía algo así como, si vos tenés un montón de animales silvestres con vos, puede generar enfermedades zoonóticas, no lo hagas, no está cool. Y después, de video de control, utilizamos un video que ya había utilizado o ya había producido la organización y un poco iba algo así con un tono súper apocalíptico y negativo y te mostraba imágenes súper tristes de animales, etcétera, que suele ser el tipo de campaña que se utilizan cuando uno quiere proteger animales silvestres, ¿no? Y nosotros, esto fue una batalla interna dura, pero usamos dos grandes componentes comportamentales. Número uno, el efecto de víctima identificable, ¿no? Todos los videos estaban narrados desde la perspectiva de un animalito, cosa de generar esa empatía. Y número dos, modelar comportamientos positivos, ¿no? Nuevamente, si ustedes hacen el ejercicio de googlear campaña contra tráfico de animales, ven dos mensajes apocalípticos. Es el default que se utiliza para hacer este tipo de campañas. Entonces, nosotros traer la propuesta de decir, che, mira, hay algo de evidencia que dice que eso no suele ser tan efectivo, ¿no? ¿Por qué no probamos modelando comportamientos positivos, haciendo énfasis en lo que sí queremos que las personas hagan y en vez de decir, no hagas esto, esto está re mal, y poner como cosas así súper apocalípticas? Fue difícil convencer, pero lo logramos. Y un poco para que se imaginen cómo era esto, abren Instagram, están viendo stories, y de repente aparece una story de esta organización con uno de los videos, tratamiento 1, 2, 3 o control. Y luego había un call to action, decía, vení, como hace clic en la plataforma, ibas a una landing y firmabas un manifiesto en contra del tráfico de animales silvestres. Y lo que vimos es que el tratamiento 1 y 2, es decir, como decir, soy un monito, no me quites de mi ecosistema, y número 3, como esto puede generar enfermedades zoonóticas, funcionaron mejor que el tratamiento en cantidad de firmas del manifiesto y también en cantidad de clics. El video número 2, que era el de consecuencias legales, hizo backfire, ¿no? Por eso lo bueno de tener múltiples brazos, ¿no? Para hedgearte o para cubrirte si algo sale mal. El control ahí funcionó mejor que el tratamiento 2, aunque tuvimos un par de problemas de implementación, así que tómenlo con pinzas. ¿Cómo estoy de tiempo? Espectacular. Y el último, trabajamos en un experimento en Colombia. Un poco esto fue cuando estaba empezando todo el tema del COVID y había poca evidencia de qué funcionaba o qué no funcionaba en términos de incrementar la vacuna. Y un poco lo que había algunos estudios que decían que 3 de cada 10 personas en América Latina e hispanohablantes en Estados Unidos no estaban seguros de vacunarse o no. ¿Sí? Entonces, si agarrabas a 10, 3 decían, medio como que yo no quiero. Y trabajamos con la presidencia de Colombia para poder entender qué tipos de mensajes podían ser los más efectivos en incrementar las intenciones de tasa de vacunación en Colombia. Ahora bien, todos los experimentos que les conté hasta ahora fueron experimentos en territorio. Los implementamos, los corrimos, hicimos como field experiments, pero no siempre podemos. No siempre podemos. En este caso, el gobierno de Colombia dijo, macho, no me animo todavía a hacer esto en territorio, no hay otra forma de trabajarlo, y hicimos lo que mucha gente hace, que es un experimento online. Nosotros tenemos un equipo que, como crea una plataforma virtual, hacemos diferentes experimentos online y simulamos como reclutamos a participantes y podemos construir cierta evidencia. Obviamente hay cierto gap entre el laboratorio y lo que sucede en territorio, pero bueno, ante falta de evidencia algo es. Entonces, un poco lo que hicimos es probar online diferentes tipos de mensajes para ver cuál incrementaba la intención de vacunarse, y la mayoría funcionó. El más efectivo fue el de reciprocidad hacia el personal de salud, algo así como el personal de salud va a ser el primero en ponerse la vacuna para ayudarlos a luchar contra el COVID, ellos necesitan que cuando llegue tu turno te vacunes, vacunate, y eso generó un incremento de 6 puntos porcentuales. El único que no generó incrementos, por lo menos estadísticamente significativos, era uno de construcción de confianza de la vacuna, ¿no? Había mucha gente que decía, no, te implantan un chip y te van a monitorear y no sé qué. Bueno, había muchos de esos rumores.
Y intentamos como hacer un mensaje para construir más confianza en la vacuna y ese no nos funcionó. Intención de vacunarse, era como un cuestionario, entonces preguntaba algo así como, ¿te vacunarías contra el COVID-19? Era un poco más largo, pero básicamente era eso. Y creo que eso. Listo. Bien, muchas gracias, Ol. Ahora abrimos a preguntas que tengan para cualquiera de los